Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 42. Vuelo. Neville no sabía cómo un niño normal de 11 años podía saltar tan alto. Pero de una cosa está seguro, mientras este chico sea una persona normal, incluso si tuviera un resorte bajo sus pies, es imposible que un chico salte unos cuantos pies de altura. A menos que el niño sea un bebé gigante, entonces incluso si solo tiene 11 años su altura ya superaría los 2 metros. Pero es poco probable que Jon tenga sangre de gigante, sin embargo, acaba de saltar a esa altura, lo suficiente para encontrarse cara a cara con Hagrid, el más alto de Hogwarts, y el techo del vagón obviamente restringió su capacidad para ejercer toda su capacidad, de lo contrario, 3 metros ciertamente no es su límite. Y antes de lograr esta hazaña, había recitado un hechizo de levitación mal pronunciado de manera escandalosa. ¿Cómo hiciste eso? Neville miró estupefacto a Jon, que había caído al suelo, cuyo rostro enrojeció de emoción mientras se frotaba la cabeza con dolor, completamente incapaz de entender cómo se hacía ese tipo de cosas que desafiaban el sistema mágico. Jon obviamente usó un encantamiento incorrecto de un hechizo de levitación. Jon claramente calculó mal el efecto potenciador del hechizo de levitación en su cuerpo. Después de que hizo efecto, pudo sentir que su cuerpo pesaba aproximadamente la mitad de su peso anterior. Originalmente pensó que incluso si saltaba más fuerte, era imposible saltar a una altura de 3 metros, pero 3 metros obviamente no son suficientes. A juzgar por el hecho de que su cabeza estaba mareada, Jon sintió que si no había un techo que lo restringiera, al menos podría saltar más de 4 metros, o incluso un poco más si trabajaba su fuerza y potencia muscular. Si se ejercitaba más habitualmente, más de 5 metros no estaría fuera de discusión. Lo que esto implica, el propio Jon lo sabe muy bien. Su altura es de aproximadamente 1,5 metros, y el techo del vagón mide más de 3 metros y 20 centímetros, lo que significa que la altura que acaba de alcanzar desde el suelo es de más de 1,5 metros. Y el récord mundial de salto de altura sin moverse era de solo 1,83 metros en su vida anterior. Si no hay un techo que lo limite, cuando su cuerpo se desarrolla y crece. Si habitualmente hace más ejercicio, Jon tiene la confianza suficiente para saltar más del doble a altura. Un solo salto desde el suelo para alcanzar más de 3 metros de altura ha superado con creces los límites naturales de la fisiología humana. Y podía sentir claramente que los beneficios que le traía el hechizo de levitación ciertamente no solo se reflejaban en el salto de altura. Siempre que se familiarizara más con esta sensación ahora, ciertamente también podría correr más rápido y ser más receptivo en sus movimientos. En el mundo mágico, donde la mayoría de la magia utilizada en una batalla se centraba en las habilidades de disparo, poseer tal destreza que supera a la de la gente común es similar a usar un código de trampa al jugar juegos en línea. Modding. Jon, que estaba increíblemente feliz, no se olvidó de responder la pregunta de Neville. Justo lo que viste antes, recitando el encantamiento y luego un salto. Por supuesto que estaba bromeando, pero el honesto Neville aparentemente lo tomó en serio, levantó su varita con una expresión insondable y también usó el encantamiento de levitación según el mismo tipo de pronunciación que Jon. Al final, no hubo ningún efecto como el que le pasó a Jon, salvo el encantamiento incorrecto que prendió fuego a su tarea de vacaciones. Después de luchar para apagar el fuego, Neville realmente pensó que su varita era el problema. Dejó su varita a un lado y recitó el encantamiento una vez más. Sus torpes movimientos eran comparables a los de un hipopótamo tonto que intentaba escapar y terminó saltando en el mismo lugar con extremidades descoordinadas. ¿Cómo diablos hiciste eso? Después de 2 intentos fallidos, Neville volvió a mirar a Jon con incredulidad. Esta vez Jon no le mintió más y le dijo con seriedad. Te lo dije antes, el profesor Slughorn me enseñó algo muy diferente, algo que tiene un alto umbral de aprendizaje. No es que no quiera decírtelo, Neville, pero le prometí a mi maestro que no le contaría esto a nadie.
Neville podía entender la declaración de Jon. La familia Longbottom es una antigua familia de magos con una herencia histórica, y sabía que aunque a los magos se les enseña principalmente sobre magia en la academia, algunos hechizos todavía se transmiten de forma privada entre maestro y discípulo o padre e hijo. Al mismo tiempo, sin que Jon se lo pidiera, tomó la iniciativa de decir que mantendría este asunto en secreto y que no hablaría de ello con nadie. Después de pasar la mitad del año escolar juntos, Jon ciertamente creyó en el carácter de Neville. Además, incluso si lo dijera, no sería nada, ya que aprendió este tipo de magia, seguramente la usará en el futuro, por lo que tarde o temprano otros lo sabrán. El gran cambio físico no impidió que Jon se pesara en la báscula. Esta vez, pesaba la mitad de lo habitual, unos 16 kilogramos. No pudo calcular la medida digital específica por el momento. Sin embargo, incluso si su peso se redujo a la mitad, no hubo cambios en las funciones de su cuerpo, e incluso después de que su capacidad de rebote y velocidad mejoraron, no hubo un cambio exagerado en su cuerpo. Tal vez cuando saltó hacia arriba, el hechizo de levitación en sí le proporcionó una fuerza ascendente, permitiéndole saltar más alto con mayor facilidad. Pero pronto Jon dejó de lado su emoción y resistió el impulso de correr a la oficina de Slughorn para informarle de su éxito, y volvió a sentarse en su escritorio para trabajar en la siguiente combinación de sílabas. Neville estaba muy desconcertado por sus acciones. ¿No lo has descubierto ya? ¿Qué más quieres? Jon negó con la cabeza mientras hablaba con voz seria. Creo que esta combinación de sílabas solo ha demostrado su efecto más significativo hasta ahora. Antes de probar todas las demás combinaciones posibles, no puedo decir con certeza que sea la más adecuada, y este nivel por sí solo no es suficiente para cumplir con mis expectativas iniciales. ¿Cuál era su expectativa inicial? Jon dijo sin levantar la vista mientras escribía la siguiente combinación de sílabas en el pergamino con una pluma. El efecto normal del hechizo de levitación es el que esperaba. Al principio, Neville no reaccionó mucho a sus palabras y solo después de pensarlo detenidamente, sus ojos se abrieron. ¿Todavía quieres flotar? El objetivo del hechizo de levitación es levitar desde el suelo, ¿verdad? Jon dijo y comenzó nuevamente el siguiente intento de encantamiento. Aunque ya había visto una vez el efecto del hechizo de levitación de Jon ejercido con éxito sobre su cuerpo, a Neville todavía le resultaba difícil aceptar la fantasía de Jon. Después de todo, incluso en este mundo de magia, lo que Jon había hecho era como la magia de la magia. Sin embargo, no dijo nada más, ya había recibido una bofetada en la cara antes, por lo que Neville no sería tan estúpido como para sacar la cara para recibir un segundo golpe. Ante Jon, que ya no podía ser visto con ojos convencionales, optó por mantener sus reservas y observar por ahora, por si un día cuando regresara al dormitorio realmente veía a Jon flotando en el aire. Durante los siguientes 3 días, Jon nunca salió de su dormitorio excepto para comer, constantemente probando varias combinaciones de sílabas de la pronunciación del encantamiento de levitación, pero no encontró otra combinación de sílabas que pudiera superar la que había usado hasta ahora. Justo cuando estaba a punto de continuar su estadía en su habitación hasta el final de las vacaciones de Navidad, Ron, Justin y la pandilla llamaron ansiosamente a la puerta del dormitorio de Jon. Capítulo 43. El espía que ayuda al infiltrado. Estamos aquí porque llevas casi 2 semanas en tu dormitorio, y tenemos algo importante que decirte, Jon. Es una cuestión de vida o muerte para Hogwarts. El rostro de Ron estaba serio y su tono era muy serio, como si quisiera atraer la atención de Jon, que estaba escribiendo en un trozo de pergamino lleno de encantamientos. Cuando Jon escuchó sus alarmantes palabras, el movimiento de la pluma en su mano obviamente se detuvo por un momento, luego miró a Ron, sin presionarlo para que preguntara qué tipo de problema sería realmente tan serio, y dijo: si está ocurriendo un problema tan grave, deberían acudir al profesor. ¿Qué sentido tiene acudir a mí en pánico? Ron y Justin se miraron, ninguno de los dos esperaba que la reacción de Jon fuera tan plana antes de que llegaran. Porque los profesores ya deberían saberlo, y yo solo me enteré de lo que realmente pasó en la escuela cuando escuché a papá hablando con los invitados que llegaron a la casa mientras yo estaba en casa. La voz de Ron bajó y al mismo tiempo giró cuidadosamente la cabeza de un lado a otro para comprobarlo, solo para sorprenderse por la repentina llegada de Neville con una pila de libros en sus brazos. ¿Por qué no llamaste cuando entraste?, exclamó Ron con un jadeo enorme. Neville parecía inocente. Este es mi propio dormitorio.
¿Tengo que tocar la puerta al entrar? Desde el otro día, cuando usó el encantamiento de levitación incorrecto para quemar su tarea de vacaciones, Neville pasó los últimos días en la biblioteca para ponerse al día con su tarea, y Jon, que estaba verificando la combinación de encantamientos en su dormitorio, simplemente nos molestaron. Pero también por eso, no había mucha oportunidad de contactar a Ron y la pandilla, por lo que obviamente no sabía sobre el asunto de la vida y la muerte de Hogwarts del que Ron estaba hablando. El invitado que vino a mi casa durante las fiestas fue Kingsley Shacklebolt, quien fue un auror de élite en el Ministerio de Magia antes de que ese hombre tomara el poder, y ahora es uno de los mejores luchadores de la Orden del Fénix. Él y mi padre charlaban en el estudio sobre información ultra secreta sobre los 2 ataques a Hogwarts del semestre pasado, información que alcancé a escuchar en la puerta. Neville lo interrumpió frunciendo el ceño. Cualquier discusión sobre lo que sucede en la Orden del Fénix debe ser estrictamente confidencial, y no deberías haber ido a escuchar a escondidas ni haber regresado a la escuela para contárnoslo. Ron agitó la mano con fastidio. El problema es que estaban hablando de algo relacionado con la escuela. ¿No quieres saber por qué la escuela fue atacada 2 veces seguidas? La profesora McGonagall nos dijo la última vez que alguien se había infiltrado en el vagón, ¿y sabes quién es ese alguien? Aunque la mente de Neville es más madura que la de otros de su edad, después de todo, solo tiene 11 años, por lo que poco a poco, su curiosidad fue enganchada por las palabras de Ron. ¿Quién es? Un duende, un elfo doméstico, dijo Ron emocionado. Kingsley dijo que un estudiante vio los zapatos del infiltrado la noche que nos atacaron el día de Navidad. No puedo creerlo. ¿Por qué los profesores no nos lo contaron ni mencionaron quién podría ser ese estudiante? Jon, que escuchaba en silencio sin decir nada, de hecho, casi adivinó cuál era el secreto impactante que Ron había escuchado desde el principio, y este asunto no fue anunciado por la profesora McGonagall y los demás para protegerlo, pero resultó que Ron en realidad había escuchado alguna información privilegiada en casa. Pero esa noche Kingsley y otros de la Orden del Fénix no encontraron al infiltrado en el vagón, y aún ahora se desconoce si la criatura es un duende o un elfo doméstico, y todavía está escondido en la escuela. El rostro de Neville reveló una mirada de total shock, que satisfizo el deseo de Ron de presumir, pero es una lástima que Jon todavía permanezca tranquilo como un lago, lo que lo hizo sentir bien pero todavía no tan bien. ¿No crees que todo este asunto es peligroso, Jon? Una criatura mágica que se ha unido al Ministerio de Magia se esconde cerca de nosotros ahora mismo. Ron pensó que Jon aún no había comprendido la gravedad del asunto y se apresuró a decir: si hay peligro, aún contamos con los profesores. Deben saberlo, pero aún no nos han reunido, lo que significa que la situación no ha llegado al punto en que la vida o la muerte de Hogwarts esté en juego, como dijiste, dijo Jon con las manos extendidas. Al verlo así, Ron solo pudo reaccionar y optar por lanzar su ataque letal. Bajó la voz y acercó su cuerpo un poco más. Los profesores no se dieron cuenta del peligro, es probable que inconscientemente hayan decidido confiar en todos en el vagón, incluso si ese infiltrado puede esconderse, pero todo el vagón es solo un poco grande, ¿dónde puede esconderse lo suficiente para asegurarse de que no lo notarán? Jon frunció el ceño ligeramente. ¿Qué estás tratando de decir? Al ver que finalmente parecía haber despertado su interés, una sonrisa satisfecha apareció de repente en el rostro de Ron. Alguien en la escuela debe estar ayudándolo a esconderse. Solo esto puede explicar por qué, incluso con tantos aurores buscándolo en ese momento, no lo encontraron. Sinceramente, este análisis de Ron no deja de tener sentido, incluso puede estar totalmente justificado, por lo que la cara de Jon no puede evitar ponerse seria. ¿Conoces a la persona que lo ayudó en la escuela? Claro que puedo adivinar quién es esta persona. Su expresión se volvió aún más petulante, y deliberadamente le abrió el apetito a Jon mientras continuaba la conversación. Es que los profesores siempre han creído que los adultos que se dedican a la elección son confiables y dignos de confianza. Vamos, Ron, dinos, ¿quién es este tipo? Suplicó Justin con impaciencia. Ron habló con absoluta certeza. Esa persona debe ser Filch. Bueno, fue bastante tonto al pensar que Ron tal vez podría encontrar alguna pista clave al principio. Este tipo simplemente arroja su sombrero al rin de quien odia en lo más profundo de su corazón. Al mirar el par de ojos de pez muerto que Jon mostró cuando dijo la respuesta, Ron obviamente sintió su desconfianza y continuó ansiosamente. ¿No lo crees? ¿No te has dado cuenta de que Filch ha estado actuando de manera muy extraña?
Ron todavía lo miraba con ojos vacíos. ¿Qué es extraño? Han sido 2 ataques y no lo hemos visto pelear junto a los profesores ni una sola vez. Fred y George me han dicho que ni siquiera han visto a Filch sacar su varita en todo el tiempo que llevan en Hogwarts. Entonces, ¿qué hay de malo en eso? Se nota que simplemente no quiere ir en contra del Ministerio de Magia ni de los hombres de ese hombre. Debió de querer siempre borrarse de la lista de buscados y volver a ser el guardián del castillo, en lugar de rascarse el fondo del barril bajo el yugo de Dumbledore. Ahora, al ayudar al infiltrado en la carreta, sin duda tendrá la oportunidad de borrar su nombre de la lista de buscados del Ministerio de Magia. El análisis de Ron es realmente muy plausible y hay razones suficientes para justificar su motivo, incluso Neville quedó un poco convencido de él. Solo Ron se cubrió la frente con dolor. Si quieres decir que es estúpido, de hecho puede notar todos estos detalles. Si quieres decir que es inteligente, ¿por qué no puede pensar que la razón por la que Filch no tenía varita y no podía luchar era en realidad que era un Skip que no podía hacer magia? Capítulo 44. Eres un Skip. Esa conclusión tuya no es demasiado arbitraria. Ron no dijo directamente que el razonamiento de Ron estuviera equivocado, su razonamiento lógicamente no tenía muchos problemas, solo que hay algunas inconsistencias en la conclusión final. Hay muchas razones para no poder usar magia, yo diría que la posibilidad de que Filch esté encubierto es muy pequeña, mientras que la posibilidad de que en realidad no pueda usar magia en absoluto es mayor. ¿Cómo es posible? Alzó Ron la voz. ¿Cómo es posible que haya alguien que no sepa usar magia en una escuela de magia? Los muggles ni siquiera pueden ver nuestra carreta, y mucho menos subir aquí. Ron lo miró fijamente. ¿Quién dijo que solo los muggles no podían usar magia? Ron al principio no entendió a qué se refería Ron y habló inconscientemente. Además de los muggles, solo hay magos, y mientras sean magos, ¿cómo van a dejar de aprender magia? Por otro lado, Neville captó la insinuación de Ron. Ron insinúa que es probable que Filch sea un Skip. Ron se congeló de inmediato. ¿Es un Skip? Justin, mientras tanto, parecía confundido. ¿Qué es Skip? Neville le explicó. Skip es una persona que tiene magia presente en su cuerpo pero no tiene forma de aprender y usar magia. Estas personas usualmente vivían en la comunidad mágica antes, saben de la existencia de la magia y los magos, pero no son muy aceptados por los magos. Si Filch es un Skip, jamás podrá ser un espía del Ministerio de Magia, ya que, según las leyes mágicas vigentes del Ministerio, los Skips no están cualificados para vivir en la comunidad mágica. Una vez descubiertos, independientemente de si son sangre pura o mestizos, se les borrará todo recuerdo del mundo mágico y se les arrojará a la sociedad Muggle, donde quedarán abandonados a su suerte. Y escuché que la mayoría de estas personas se quedan sin hogar en la sociedad Muggle. No tienen el conocimiento ni las habilidades de los Muggles, también perdieron la memoria del mundo mágico ni pueden usar magia, y muchos incluso olvidan quiénes son realmente, de dónde vienen, con qué propósito viven en este mundo, y viven cada día como muertos vivientes. Con todas las políticas actuales y la discriminación que el Ministerio de Magia impone a los Skips, si Filch es realmente un Skip, entonces no hay absolutamente ninguna posibilidad de que se convierta en un espía del Ministerio de Magia a menos que haya estado bajo la maldición Imperius. Después de esta detallada explicación de Neville, Justin finalmente entendió por qué un Skip no trabajaría como espía para el Ministerio de Magia. Pero el asunto de que Filch sea un Skip también surge de la misma base que la especulación de Ron de que Filch es un espía, del hecho de que nunca había usado magia en la escuela. Naturalmente, Ron estaría más dispuesto a creer en su propia especulación, aunque parece que la teoría del Skip en realidad tiene más sentido ahora. Al ver cómo sus ojos brillaban con el destello de solo quiero que sea algo importante, Ron no pudo evitar decir con impotencia. La especulación es especulación, si realmente crees que Filch es un espía, deberías contarle a la profesora McGonagall y a los demás sobre esta sospecha, pero no te quedes solo. Ron le restó importancia. Los profesores no me creerían, todos piensan que Filch es un cuidador competente. De la historia original, se puede decir que tanto Ron como Harry son alborotadores, ahora aunque Harry ya no está, el personaje de Ron no ha sufrido una gran transformación como Neville, su mente está inquieta, siempre tratando de hacer algo enorme para atraer la atención de los demás.
Jon no es una persona amable que quiera evitar que Ron se meta en problemas, pero sabe muy bien que, con la situación actual en Hogwarts, si hay alguna gran perturbación causada por este asunto trivial, pondrá demasiada presión en los corazones de los estudiantes. Entonces, para evitar que Ron se equivocara y acabara arrastrando a un montón de gente, abrió la boca y propuso matrimonio. De hecho, el problema ahora es muy simple. Sospechas que Filch es un espía del Ministerio de Magia, pero si es un Skip, entonces se puede explicar por qué no ha estado usando magia, y la palabra espía se convertiría en un disparate. Así que si podemos verificar si es un Skip o no, el problema estará resuelto. Ron parpadeó. La cuestión es cómo podemos demostrar que Filch es un Skip. Es muy sencillo, sígueme. Jon dejó el pergamino en su mano y condujo a 3 de ellos, Ron, Neville y Justin, fuera del dormitorio y se dirigieron directamente a la oficina de Filch. Cuando se dio cuenta hacia dónde se dirigía, el rostro de Ron mostró emoción. ¿Vas a batirte en duelo con Filch? Sí. Si lo obligas a luchar ahora, descubriremos si no sabe magia o si no quiere usarla. Una expresión de preocupación apareció en el rostro de Neville, sintió que Jon no debía ser tan impulsivo. Pero no importaba lo que pensaran, Jon había llegado a la puerta de la oficina de Filch y tocó la puerta. Después de que entraron, el cuidador con ojos de pez los miró con una expresión hostil. ¿Qué queréis todos de mí? El rostro de Ron mostraba anticipación, y comenzó a fantasear que en el siguiente momento Jon sacaría su varita y desafiaría a Filch, el viejo, a un duelo. Neville parecía querer detener a Jon, pero sabía muy bien que Jon no cambiaría fácilmente lo que había decidido con su personaje. Justin estaba observando con entusiasmo el espectáculo, estaba muy interesado en el duelo de magos. Sin embargo, las siguientes palabras de Jon hicieron que todos se quedaran boquiabiertos. Eres un Skip, ¿verdad? Filch. Las sencillas palabras de Jon sumieron a toda la oficina en un silencio inquietante. Los 3 lo miraron con la boca abierta, mientras que Filch también parecía aturdido, como si hubiera sido golpeado por una maldición de cuerpo completo y permaneciera quieto en su lugar. Pero aunque su cuerpo no se movió, el viejo rostro de Filch palideció con una velocidad visible a simple vista. La chimenea en la oficina es muy cálida, pero aún así necesitan usar un suéter para alcanzar la temperatura corporal más cómoda. Sin embargo, en este momento, Filch, que solo vestía una camisa delgada, estaba secretando finas gotas de sudor en su frente, parecía que estaba sufriendo bajo el calor de 40 grados del sol. Abrió sus labios secos, su garganta produjo un extraño sonido que duró cerca de 2 o 3 minutos antes de que gritara con una voz casi histérica. ¿De qué hablas? ¿Quién es Skip? ¿Intentas difamarme y hacerme perder mi autoridad como conserje para que puedas cumplir tu fantasía de desorden en la escuela? Te lo digo. Sigue soñando. Te castigaré. Te castigaré. Por un semestre. Por difamar al profesorado. Que toda la escuela vea lo que les pasará a quienes hagan eso. Ante la exasperación de Filch, el rostro de Jon permaneció tranquilo. No podrías hacer eso, porque la profesora McGonagall ni siquiera aprobaría esta sanción tuya. Es cierto que hay una regla en el reglamento escolar que prohíbe difamar a los profesores, pero digo la verdad, y la profesora McGonagall no hará nada en contra de las normas escolares. Y si llega el caso, toda la escuela sabrá que eres un auténtico Skip. Filch miró a Jon con ojos que parecían estar a punto de estallar, el pánico y el miedo que amenazaban con desbordarse en sus ojos no se podían ocultar en absoluto, e incluso Ron y Justin podían ver claramente que estaba entrando en pánico. Capítulo 45. Filch. Todos menosprecian a los Squibs. La voz de Filch era ronca y contenía un torrente de desahogo desenfrenado. Todos creen que la gente como yo no merece vivir en el mundo mágico, sí. ¿Cómo puede alguien que ni siquiera sabe usar un hechizo y ni siquiera está cualificado para sostener una varita ser digno de ser llamado mago? Skip. Skip. Los Squibs son inútiles. Tonterías. Eso es lo que todos piensan. Todos. Como si sintiera lástima por Filch en ese momento, Neville habló en tono reconfortante. Pero los profesores de Hogwarts no lo creen así. Eso es solo por la presencia de Dumbledore. Gritó. Sé que todos me desprecian. Lily Potter nunca inició una conversación conmigo. McGonagall no me ha tratado bien en 20 años. Slughorn incluso intentó menospreciarme la noche en que Hogwarts fue atacado por primera vez este año. Estaba encerrado solo en mi oficina y muerto de miedo. Y no me sacó hasta muy tarde.
Jon escuchó sus acusaciones y sintió que Lily y McGonagall lo trataban así por su actitud hacia los estudiantes, no por ser un Skip, como Slughorn. Siempre ha sido así con quienes no destacan, y desde luego no tomará la iniciativa de deshonrar a los demás. Por eso Jon sintió aún más curiosidad por lo último que dijo. ¿Te encerraron esa noche? ¿Quién lo hizo? ¿El hombre que se coló en la carreta? ¿Alguien sabe que no puedo usar magia ni lanzar un encantamiento para abrir? Si esa persona realmente pensara que estorbo, no cerraría la puerta a escondidas. Debe ser Slughorn. Sabía que soy un Skip y que no puedo abrir la habitación cerrada sin llaves, así que me encerró en la oficina para avergonzarme. Filch gritó como si estuviera seguro de eso y no quisiera escuchar ninguna explicación que le ofreciera nadie más. Todo lo que Jon pudo hacer fue apaciguarlo. No te enfades, Filch, no te menospreciamos por ser un Skip, y no vamos a contárselo a nadie, solo vinimos a preguntarte por qué sospechamos que hay algo mal contigo por no haber usado magia todo este tiempo. ¿Pasa algo? Preguntó Filch con los ojos desorbitados. Que no sea una persona capaz no significa que sea un tonto. ¿Pensaron que haría daño a Hogwarts? ¿Estoy loco? No, son ustedes los que están locos. Ron giró la cabeza tímidamente, tampoco esperaba que Filch expusiera ser un espía después de que Jon dijera solo un par de palabras, y ahora, por supuesto, el asunto de que Filch sea un espía ya no es sostenible. Ahora que estamos seguros de que realmente eres un Skip, ciertamente no existe tal sospecha, y lamento haberte molestado hoy. Jon dijo con una voz teñida de disculpa que realmente no tenía muchos prejuicios contra los Squibs personalmente, pero también sentía que este conserje tenía una personalidad terrible. ¿En serio? Filch miró a Jon fijamente. Era evidente que, entre estos cuatro, este chico era el centro de atención. No se lo digas a nadie más. Jon se encogió de hombros. Es tu privacidad, la mantendremos en secreto si así lo deseas. Ah, gracias. Gracias, chicos, dijo secamente, sin ser muy hábil para pronunciar esas palabras. Jon y los tres salieron de la oficina, y en el largo pasillo, Ron bajó la cabeza y dijo. Nunca esperé que realmente fuera un Skip, pero como si aún no estuviera muy convencido, volvió a especular para respaldar sus pensamientos, pero estas son sus propias palabras, tal vez realmente intentó usar todo el asunto del Skip para encubrir la sospecha. Estaba presionando demasiado esta suposición, y esta vez incluso Justin pensó que Ron estaba haciendo una suposición descabellada sin fundamento, y justo en ese momento una figura corpulenta apareció caminando de frente hacia ellos. Hola, Hagrid, saludó Jon a Hagrid, que buscaba algo en el pasillo. Al ver a Jon y al grupo, el rostro de Hagrid se iluminó con una sonrisa. Buenos días, Jon. ¿Estás buscando a Badge de nuevo? Sí, últimamente no es muy obediente y le gusta correr alrededor de la carreta todo el tiempo. Me da miedo que robe algo sin pensar, así que vine a buscarlo. Hagrid dijo con cara triste. ¿Lo has visto? Jon negó con la cabeza. No, si lo hubiera visto, lo habría atrapado y te lo habría enviado. Por cierto, tenemos una pregunta. Para disipar por completo las sospechas de Ron, Jon abrió la boca y preguntó. ¿Sabes por qué Filch no ha estado usando magia? Nos interesa saberlo. A su lado, Neville y los chicos inmediatamente levantaron el oído, mientras que el rostro de Hagrid mostró una evidente sorpresa después de escuchar su pregunta, obviamente no esperaba que preguntara eso. Después de mirar a la izquierda y a la derecha para asegurarse de que no había nadie más alrededor, Hagrid se inclinó y se acercó a Jon y los chicos. ¿De verdad se dieron cuenta? Claro que sé la razón, pero no puedo decírsela. Al fin y al cabo, es un asunto personal suyo y le importa mucho. Así que, aunque todos los profesores de la escuela lo sepan, nadie lo mencionará mucho. Esta respuesta no dijo nada, pero es como decirlo todo, muy acorde con la gran boca de Hagrid. Él realmente quiere mantenerlo en secreto, pero no fue lo suficientemente oculto debido a su naturaleza. Después de separarse de Hagrid, Ron ahora no tiene nada que decir, pero acaban de aclarar las sospechas de Filch, y todavía no hay ninguna pista de cómo se esconde el infiltrado en el vagón. No pienses a ciegas, deja este asunto en manos de los profesores para que lo resuelvan, ya es de gran ayuda para ellos si podemos cuidar de nosotros mismos. Neville estuvo de acuerdo con las palabras de Jon, y Ron y Justin finalmente regresaron a sus dormitorios honestamente, y parecía que podrían establecerse por un tiempo después del incidente de hoy.
Después de regresar a su dormitorio, Jon volvió a tomar el pergamino lleno de combinaciones de pronunciación de encantamientos, pero esta vez no pudo concentrarse adecuadamente. Una cierta frase que escuchó en la oficina de Filch permaneció en su mente. Al final, simplemente no lo intentó, se reclinó en su silla y miró por la ventana y contempló el paisaje en constante movimiento. Neville, que estaba trabajando en su tarea de la clase de transfiguración, levantó la cabeza y lo miró extrañada. ¿Qué ocurre? Jon meneó la cabeza en silencio y dijo en voz baja. Nada, solo estoy pensando en algo menos deseable. La vida después de las vacaciones de Navidad no había cambiado mucho para los jóvenes magos en el vagón, y como Jon había dicho, lo mejor que podían hacer por sus profesores era simplemente cuidar de sí mismos y no causar ningún problema a la escuela. Jon también terminó de probar todas las combinaciones de pronunciaciones de encantamientos de levitación antes de febrero, y finalmente determinó que la que tenía la pronunciación opuesta al encantamiento de levitación normal era la más apropiada para usar para lanzar un hechizo sobre sí mismo con el anillo. Después de confirmarlo claramente, Jon encontró a Slughorn una vez más, queriendo aprender de él cómo mejorar la efectividad de este hechizo de levitación. Obviamente, en comparación con simplemente reducir el peso, un mayor rebote y velocidad, Jon quiere más. Quiere poder volar simplemente por su propia habilidad. Capítulo 46. Tomar el té de la tarde sería más preferible que comer un pastel de roca. Sí, es cierto que lo que estás aprendiendo ahora es una forma completamente nueva de lanzar hechizos, pero la base del hechizo en sí sigue siendo el mismo sistema de lanzamiento de hechizos con varita. Así que, si quieres fortalecer la habilidad del encantamiento levitatorio usado en ti mismo, lo más fundamental es comprenderlo a fondo. Slughorn le dio a Jon una taza de té negro, pero él personalmente sostuvo un vaso de refresco de limón para beber y dijo. Jon levantó la varita en su mano como si estuviera pensando. En otras palabras, mientras domine mejor el encantamiento de levitación normal, el efecto del encantamiento de levitación que use en mí será igual de bueno. Para mejorarlo, solo tengo que seguir practicando el hechizo. Slughorn asintió. Lo tienes bien, la esencia del lanzamiento de varita y el lanzamiento de anillo es bastante similar, excepto que hay una diferencia en el objetivo del cambio, por lo que solo cambian las sílabas del encantamiento mientras que el hechizo en sí sigue siendo el mismo. Mientras decía eso, sacó una gran pila de notas y grimoríos de debajo del gabinete del escritorio. Y esto, cuando te vayas más tarde, llévalo contigo. Adrien dejó algunas ideas sobre esta forma de lanzar hechizos que has aprendido. Te serán de gran ayuda. Claro, la parte que quedó en el castillo de Hogwarts debe ser mayor de lo que tengo ahora. Su último deseo en aquel entonces fue donar toda su investigación a la biblioteca de Hogwarts, pero, por desgracia, algo así ocurrió después. También me pidió que trajera los materiales y las piedras del castillo antes de morir, y ahora que has heredado su posesión, te cederé esa tarea, Jon. Slughorn dijo con una sonrisa. Espero que algún día realmente puedas lograr esto, pero no te presiones demasiado, después de todo solo tienes 11 años. Jon miró todas las cosas que Slughorn le entregó y no pudo evitar tener una expresión algo aturdida en su rostro. Maestro, lo que quieres decir con esto es que ya no vas a seguir enseñándome sobre cosas relacionadas con el anillo. No es que no quiera enseñar. La morsa gorda negó con la cabeza. Pero lo que sé es limitado, Jon. Después de todo, nunca he aprendido a usar ese anillo. Lo que te enseñé antes también proviene de esas notas. Ahora que dominas el hechizo, es mejor que lo aprendas tú mismo en lugar de dejar que te lo explique a medias. Además, si tienes alguna pregunta más adelante, claro que puedes seguir preguntándome, pero me temo que no puedo darte la respuesta directa. Tenemos que hablarlo para resolver el problema. Aunque lo dijo, pero Jon todavía no puede aceptarlo por un tiempo. Había pensado que enseñar sobre este tipo de lanzamiento de hechizos tomaría mucho tiempo, al menos 1 o 2 años escolares, pero ahora solo ha pasado medio año escolar. Justo cuando estaban hablando, la puerta de la oficina se abrió de repente con un ruido y Jon giró la cabeza para mirar, pero no vio a nadie entrar. Justo cuando pensó que algún estudiante había golpeado accidentalmente la puerta desde afuera, de repente notó una pequeña figura familiar corriendo ágilmente junto a sus pies, luego, con un ligero salto, saltó al escritorio y corrió hacia la cara de Slughorn. Esa es la mascota de Hagrid. Beach. Parece bastante familiarizado con esta oficina. Cuando se enfrentó a Slughorn no se escondió en absoluto, y directamente extendió sus pequeñas patas como si pidiera algo.
Slughorn también sonrió mientras lo miraba y agarró un puñado de grajeas de todos los sabores de Bertievo del cajón y las colocó frente a él, y esta hábil acción parecía indicar que no era la primera vez que lo alimentaban. Profesor, ¿cómo es que Beech está en su lugar? Al escuchar a Jon llamar a Niffler por su nombre, Slughorn mostró cierta sorpresa. ¿Conoces a Niffler? Esta es la mascota de Hagrid. Me familiaricé con Hagrid en ese entonces porque me robó algo. Sí, Hagrid me dijo que esta era la única criatura que había sacado de ese bosque aparte de los Thestrals. Este pequeño tiene las manos y los pies sueltos, pero es la naturaleza de Niffler, dijo Slughorn con un guiño. Hace un rato, al volver a la oficina, lo encontré robando mi piña confitada. Esta criatura mágica parece bastante interesante, así que tomé la iniciativa de darle algunos bocadillos. Desde ese día empezó a acosarme. De vez en cuando venía a mi casa a tomar un té por la tarde. No es un error cuando dijo que Beech vino a tomar el té de la tarde. Slughorn realmente le preparó una taza de té en una pequeña taza de bolsillo, lo que le ayudó a disfrutar de los dulces sin atragantarse. Cuando Jon vio la forma en la que se divertía, no pudo evitar quejarse en su corazón. No era de extrañar que siguiera viendo a Hagrid acercándose al vagón a buscarlo. El Niffler parecía haber preferido beber el té de la tarde con Slughorn que comer el pastel de roca hecho a mano de Hagrid. Después de estar sentado en la oficina por un rato, Jon se despidió de Slughorn y se fue. De hecho, la morsa gorda no se equivoca en un punto, es decir, Jon ya no tiene nada que aprender de él en lo que se refiere al ring. Si quiere aprender otra magia necesita una gema extra, pero además de saber que una de ellas está en el castillo de Hogwarts, no tiene pistas respecto a las 3 restantes, y ahora Jon ciertamente no puede ir directamente al castillo de Hogwarts a buscarla, por lo que solo puede aprender el encantamiento de levitación además de los próximos estudios. Y Slughorn no podía brindarle mucha ayuda cuando se trataba de mejorar el dominio del encantamiento de levitación, por lo que necesitaba descubrirlo por su cuenta. Con esto en mente, el corazón de Jon se relajó un poco, y después de regresar a su dormitorio, comenzó a concentrarse en cómo mejorar la efectividad del hechizo de levitación. Pero al mismo tiempo, no se olvidó de aprender otros hechizos. Los hechizos aprendidos en la clase de encantamientos de primer año son generalmente hechizos mágicos básicos, que pueden ser muy prácticos en la vida, pero en la batalla de magos real solo pueden desempeñar un papel auxiliar. En el mejor de los casos, es difícil producir algún poder letal efectivo. Entonces, por supuesto, no esperaría hasta el segundo año cuando Flitwick comenzaría a enseñar, y luego entraría en contacto con ese tipo de hechizos de daño directo. Fue y tomó prestado un libro de hechizos de la biblioteca directamente, y comenzó a aprender por sí mismo la maldición de atadura de cuerpo completo en privado. La maldición de atadura de cuerpo entero es sin duda un hechizo mágico muy útil, incluso ahora la oficina de aurores del Ministerio de Magia mantiene la maldición de atadura de cuerpo entero, el hechizo aturdidor y el encantamiento desarmador como los 3 hechizos principales que deben aprenderse. Después de todo, no es posible capturar a un prisionero con una maldición asesina, y como un medio importante para someter al enemigo, la maldición de atar todo el cuerpo siempre ha demostrado su excelencia. Y este hechizo no es difícil de aprender. En la historia original Hermione pudo aprenderlo por sí sola en el primer año, así que, naturalmente, no es un problema para Jon. Capítulo 47. Gravedad. Wingardium Leviosa. El escritorio frente a Jon voló bajo el efecto del hechizo, pero estaba a solo 20 o 30 centímetros del suelo y no había forma de levantarlo más. Neville, que estaba explorando la recordadora enviada por su abuela mientras mordisqueaba una manzana, miró a Jon con una expresión sin vida. Ha pasado un mes entero. De media, practicas este hechizo más de 100 veces al día. El sonido del encantamiento de levitación resuena en mis oídos cada noche en mis sueños. Ya lo dominas lo suficiente, Jon. Como dijo el profesor Flitwick la última vez, ya has alcanzado el nivel de la mayoría de los magos adultos en el encantamiento de levitación, y ahora solo te falta el poder mágico que aún no ha aumentado debido a tu edad, así que ya no necesitas practicar más. Jon continuó mirando pensativamente el escritorio que flotaba frente a él. Sí, el profesor Flitwick mencionó que mi experiencia en el hechizo de levitación es lo suficientemente alta, el resto solo puede confiar en nuestro propio poder mágico y experiencia que solo se puede acumular con el tiempo, pero ¿por qué el efecto máximo que puedo lograr ahora sigue siendo solo este? Solo esto. Neville lo fulminó con la mirada.
Lo que levitaste con el hechizo no es una pluma, ni un pergamino, ni un libro de texto, sino un escritorio. ¿Cuántas personas en este vagón ahora mismo, aparte de los profesores, pueden hacer eso? No se trata de si alguien más puede hacerlo, sino de lo defectuoso que es el hechizo de levitación en sí. Jon frunció el ceño. Neville mordió la manzana crujiente y miró a Jon, quien finalmente dejó de usar el hechizo de levitación, y está feliz de hablar más con él como una forma de hacer que sus oídos estén un poco menos atormentados. ¿Qué fallo podría tener el hechizo de levitación? Puede jugar un papel demasiado pequeño. Jon reflexionó, mientras sus dedos giraban inconscientemente su varita. En su vida anterior le gustaba girar su bolígrafo mientras resolvía problemas, y ahora este hábito también lo trajo él a este mundo. Incluso el hechizo de levitación que lanzó el profesor Flitwick no pudo hacer flotar objetos demasiado pesados. No solo se debe a la limitación del poder mágico y la voluntad, sino que el hechizo en sí mismo no puede ejercer tal efecto. Neville no podía entender lo que Jon decía, solo podía seguir asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo. Su boca repetía sí, es correcto para reconocerlo. Pero el hechizo de levitación fue creado hace mucho tiempo, y hubo muchos magos que a lo largo de la historia intentaron mejorarlo e innovarlo, y lo que nos han enseñado ahora es el límite de lo que puede lograr, el límite de la magia utilizada para controlar el vuelo de los objetos. Una de las limitaciones del hechizo de levitación es la imposibilidad de usarlo en el mago. La falta de solución a estos dos problemas ha llevado a que la forma en que el mago conquista el cielo aún dependa de la escoba voladora y la alfombra mágica, una antigua herramienta mágica que se ha utilizado desde la Edad Media. Pero dado que las escobas voladoras y las alfombras mágicas pueden volar tan alto, ¿por qué hay un límite para el hechizo de levitación? Tengo un límite para comer manzanas. Me lleno con 2. Neville le lanzó una manzana limpia a Jon. No pienses en esas por ahora, pruébala, está dulce. Jon, que estaba pensando mucho, por supuesto, no se dio cuenta de la manzana que voló hacia él, y la manzana se estrelló contra su cabeza sin ninguna sorpresa. Tú. Ah. Lo siento, no fue mi intención. Pensé que lo captarías. Neville se disculpó presa del pánico, y Jon primero se congeló después de ser golpeado, luego miró la manzana que había caído al suelo con una cara espeluznante. Neville, ¿por qué crees que la manzana cayó al suelo después de golpearme? Neville se quedó congelado por un momento ante la pregunta de Jon, y luego miró a Jon con una mirada más nerviosa. ¿Estás bien? ¿Estás mareado? ¿Te llegó a ver al profesor Slughorn? La manzana caerá por culpa de... Los ojos de Jon brillaban mientras miraba la manzana, ignoró a Neville y dijo la respuesta para sí mismo. Mis pensamientos eran limitados. Este mundo no solo tiene magia, también tiene ciencia. Cuando lo arrojaste, le estabas dando una fuerza hacia arriba, pero en realidad había una fuerza hacia abajo que lo atrajo hacia el suelo. Neville se dirigió rápidamente y agarró el brazo de Jon. Vamos, date prisa, antes de que hagas algo estúpido, apurémonos y dejemos que el profesor vea si aún puedes salvarte. Jon le dio un manotazo con el rostro sombrío. No me aplastó una manzana. Y no necesito que el profesor me cure, solo estoy pensando en serio. ¿Alguna vez pensaste en lo que te pasó por la cabeza mientras lanzabas el hechizo de levitación? Al ver que Jon no parecía haberse vuelto loco y que, de hecho, se comportaba con bastante normalidad salvo por sus tonterías, Neville respondió vacilante. Lo que el profesor Flitwick nos enseñó en clase, la creencia firme e inquebrantable de que el objetivo al que se apunta la varita puede flotar, y luego recitar el encantamiento mientras se balancea la varita. Saber qué va a pasar sin saber qué está pasando siempre ha sido una característica de la magia. La voz de Jon era tranquila, pero se notaba su inusualmente emotivo. Al igual que al convertir cerillas en agujas, nuestros profesores nos molestan en enseñarnos exactamente cómo cambia la estructura molecular de un objeto dentro del mismo al transformarse de madera a metal. Lo mismo ocurre con el hechizo de levitación. El profesor Flitwick nos acaba de decir que pensáramos firmemente que podríamos hacer flotar la pluma, pero no nos explicó qué principio se necesita para lograrlo. Y el hechizo de levitación que usamos presenta la manifestación más simple y directa. Se genera una fuerza ascendente sobre el objeto. Lo que llamamos flotar es, en realidad, el poder mágico que lo eleva, haciéndolo casi ingrávido. La magia interviene en las reglas y leyes del mundo, el mago inicia el concepto de cambio, y la forma de lograr ese cambio está determinada por la magia misma.
Pero ¿qué pasa si elegimos activamente especificar cómo la magia interviene con las reglas cuando lanzamos el hechizo? Neville no tenía ni la menor idea de lo que Jon estaba hablando, pero se quedó con la boca abierta, y aunque no entendía, podía sentir que su compañero de habitación claramente estaba pensando en algo increíble ahora mismo. ¿Sabes por qué se me cayó la manzana después de golpearme la cabeza? Jon volvió a hacer esa pregunta aparentemente tonta. Neville también respondió con una respuesta muy tonta. Porque acabo de tirártelo a la cabeza. Hace 300 años, un mugle que también fue golpeado en la cabeza por una manzana, también reflexionó sobre esta pregunta, y de alguna manera se le ocurrió su propia respuesta. Una sonrisa apareció en el rostro de Jon, la sonrisa de una persona que está de pie sobre los hombros de gigantes y mira a magos que no han logrado explorar las reglas del mundo hasta sus límites lógicos. Hay una fuerza en esta tierra donde vivimos, una fuerza que atrae todos los objetos en la tierra, el mar e incluso el cielo, y es mugle llamado Isaac Newton llama a esta fuerza gravedad. Capítulo 48. Amuleto de levitación. Hogwarts se fundó hace más de 900 años, y durante esa época, casi todos los niños con potencial para convertirse en magos eran seleccionados para su admisión en el colegio de magia y hechicería a la edad de 11 años. Incluso si un estudiante provenía de una familia completamente mugle, a la edad de 11 años, ¿cuánto conocimiento de ciencias naturales podría adquirir un estudiante recién graduado de primaria? Neville no tenía respuesta a la pregunta de Jon, ni siquiera había entendido qué significaba la palabra gravedad y quién era este hombre Newton. Por muy inteligentes que fueran, estos estudiantes no estaban expuestos a conocimientos científicos muy avanzados, y cuando fueran aceptados en Hogwarts y se convirtieran en jóvenes magos que estudiaran magia, sería aún menos probable que quisieran comprender la ciencia de los mugles, porque les resultaría más rentable dedicar su energía y tiempo a estudiar algunos hechizos más. Junto con las restricciones del Estatuto de Secreto y la discriminación de los magos tradicionales contra los mugles, la comunidad mágica nunca ha analizado adecuadamente la comprensión que los mugles tienen del mundo. Nunca han reflexionado sobre los cambios más profundos que la magia trajo a este mundo. Neville tenía una expresión como si estuviera escuchando un libro celestial y miró a Jon sin comprender. ¿Qué estás tratando de decir exactamente? Jon respiró profundamente para aliviar la emoción y el entusiasmo que sentía dentro de él. Cuando usamos el hechizo de levitación, lo que tenemos en mente es la creencia de que el objeto puede flotar, pero de hecho, hay muchas formas de hacer que el objeto flote, y la magia misma elige la más simple y directa, formando una fuerza para levantar el objeto, pero ¿qué pasa si puedo especificar una cierta forma para que flote cuando uso el hechizo? ¿Qué otra opción podría haber? Neville, en cambio, se sentía cada vez más confundido. Al fin y al cabo, para un niño como él, que no había recibido ninguna educación científica moderna desde pequeño, simplemente no podía comprender el principio por el cual un objeto siempre caería al suelo. Jon tampoco continuó explicándole y con cara seria levantó su varita, con la punta de la varita apuntando al centro del dormitorio. El encantamiento que ya estaba a punto de producir callos en los oídos de Neville sonó una vez más con una claridad inconfundible. Wingardium Leviosa. Este hechizo de levitación no tenía un objetivo específico, o más bien todo en este dormitorio entero era el objetivo del hechizo de Jon. Y en el momento en que cayó el hechizo, los ojos de Neville se abrieron al máximo, mirando la escena mágica que tenía lugar en la habitación con una sorpresa incomparable. En el dormitorio, además de él y Jon, las dos personas vivas, todos los demás objetos, como pergaminos, plumas, tinteros, escritorios y sillas, incluidas las dos camas con dosel más pesadas, flotaban en el aire. El estado flotante es significativamente diferente del efecto producido por el amuleto de levitación normal en efecto. Después de que el hechizo de levitación normal surta efecto, el objeto obviamente flotará hacia arriba y hacia abajo y permanecerá estático al elevarse a cierta altura. Pero ahora, ante los ojos de Neville, todo tipo de objetos flotaban en suspensiones irregulares, como peces moviéndose en el agua, completamente libres de cualquier restricción. Pero tal escena mágica solo duró menos de 2 segundos, seguida de un sonido de van de cosas cayendo y resonando en sus oídos. El efecto del hechizo de Jon terminó rápidamente y las cosas flotantes cayeron al suelo.
El dormitorio original, limpio y ordenado, se convirtió instantáneamente en un basurero, con mesas y sillas esparcidas por todas partes, 2 camas cayeron directamente de lado en el suelo, la botella de tinta se rompió en 2, la tinta estaba por todo el suelo y el pergamino estaba esparcido por todo el lugar. Pero ya fuera Jon o Neville, a ellos no les importaba esto, los dos se miraron el uno al otro con los ojos muy abiertos, los ojos de una persona estaban llenos de la emoción causada por su conjetura probada, y los ojos de la otra persona estaban llenos de una mirada que decía ¿cómo diablos funcionó esto? ¿Cómo hiciste eso? Neville sintió una sensación familiar cuando esas palabras salieron, como si hubiera hecho exactamente la misma pregunta hacía un rato. Tal como te dije, al idear una forma para que el hechizo de levitación hiciera flotar los objetos, en lugar de usar el poder de la magia para sostenerlos, simplemente quise usar la gravedad. Jon no le ocultó nada y le contó a Neville su descubrimiento de manera directa y generosa. Pero el Neville actual simplemente no puede siquiera entender lo que significa la palabra gravedad, por lo que no hay necesidad de mencionar que entiende la teoría detrás de ella. En un principio, Jon pensó que era poco probable que tuviera éxito, ya que, como una de las 4 fuerzas fundamentales de la física, sentía que esta regla última no podía cambiarse tan fácilmente. Pero, de hecho, la magia en sí misma es un sistema que rompe las reglas. El hechizo de levitación normal también contradice completamente el sentido común de la física, generando una fuerza de la nada para mantener el objeto en alto. Para ponerlo en una perspectiva diferente, en comparación con crear una nueva fuerza, cambiar la fuerza gravitacional existente probablemente sería más simple para la magia. Sin embargo, estaba claro que el dominio de Jon de esta versión del encantamiento de levitación era mediocre, por lo que el efecto no pudo mantenerse durante más de 3 segundos. Sin embargo, lo más difícil del mundo es un proceso de 0 a 1. Mientras pueda usar este tipo de hechizo con éxito una vez, entonces no tendrá miedo de no poder dominarlo hábilmente en el futuro. Después de contener su euforía, Jon ordenó el dormitorio con Neville y se fue inmediatamente. Quería compartir esta buena noticia con Slughorn, aunque la morsa gorda probablemente no sería capaz de entender qué es realmente la gravedad, pero eso no le impide transmitirle su felicidad. Después de tocar la puerta de la oficina y esperar una respuesta desde adentro, Jon empujó la puerta y entró. La oficina estaba llena de humo y Slughorn estaba hirviendo un caldero de poción. Acababa de poner una piel de serpiente seca, a modo de cinturón, en la poción hirviendo cuando Jon entró. Jon parpadeó y sintió cierta curiosidad por el caldero de poción. ¿Qué estás preparando, maestro? Ajá, una especie de poción que es muy beneficiosa para la salud de los ancianos. No mires todo mi consumo de azúcar, soy muy consciente de mi salud, después de todo, nadie quiere morir en una cama de hospital. Revolvió la poción con su varita mientras le describía la receta a Jon. Polvo de cuerno de unicornio, un trocito de hígado de dragón y una lágrima del ave mascota de Dumbledore. Estos 3 son los ingredientes principales, junto con ingredientes secundarios como la piel de serpiente de Runespore, por ejemplo. ¿Quieres un poco? Aunque aún seas joven, te será muy beneficioso para tu cuerpo en crecimiento, pero este caldero de poción tardará más en prepararse, así que tendrás que esperar. Entonces te lo agradeceré de antemano, maestro. Ah, por cierto, ¿por qué viniste a verme? ¿Tienes alguna pregunta sobre magia? Slughorn detuvo el movimiento de girar su varita en su mano y miró a Jon con perplejidad. Por supuesto que no, pero finalmente he logrado un avance en mi hechizo de levitación. Su sonrisa feliz todavía estaba en su rostro, solo que había algo más en esa sonrisa que la que tenía cuando llegó. Fin del capítulo 48.